Corta historia del Cine Liceo de Torrent. El Cine Liceo de Torrent fue una obra ideada y promovida por don Tomás Moreno Mora, que después de más de 10 años de esfuerzos consiguió vencer las intransigencias y contrariedades que la idea provocó. Y así, el 1 de enero de 1959, consiguió ver inaugurado el local que tanto esfuerzo le había costado. Entonces, Torrent tenía 20.260 habitantes de hecho. La inauguración tuvo lugar en una sesión especial por la mañana. Comenzó con una combinación de cortos que hicieron las delicias del numeroso público que gratuitamente había llenado toda la sala. Como final, se proyectó un gran documental a 4 pistas magnéticas que dejó impresionados a los asistentes por el extraordinario sonido ambiental que la sala poseía. El Cine Liceo tenía una capacidad total para 2.200 personas sentadas. La pantalla, que empezamos a ver, tenía 20 metros de larga por 7 metros de ancha, lo cual hacía del Cine Liceo el local más grande de Valencia y provincia. La pantalla ocultaba tras ella 3 grandes torres de altavoces con 4 altavoces en cada una de ellas. En las paredes de la sala, tras los cortinajes, había 24 altavoces, todos ellos sincronizados perfectamente con las 4 pistas magnéticas con que era posible proyectar. 3 pistas correspondían a las 3 torres de la pantalla y la 4ª pista a los altavoces ambientales. Estamos viendo ahora, en una panorámica desde la pantalla, el gran patio central con sus 1.400 butacas. En la parte superior derecha vemos un palco. En la izquierda había otro. Cada uno tenía 4 butacas y a ellos solían ir nuestros padres y familiares cuando así lo preferían. Vemos también las 3 grandes puertas que daban entrada a la sala. Básicamente se usaba la del medio, las otras solo en los casos de final de programa para el más cómodo desahogo de la sala. El programa inaugural estuvo formado por la película base La vida por delante, de Fernando Fernán Gómez, y como complemento,
Fuego Verde de Stewart Ranges. Con la inauguración comenzó lo que podríamos llamar la segunda etapa de la historia del Liceo. Una etapa llena de inquietudes y sinsabores, pues el conseguir películas apropiadas era tremendamente difícil debido a la fuerza con que actuaba la competencia en las casas distribuidoras de películas. Los primeros meses apenas se pudieron proyectar películas de estreno, por lo que, para paliar las estrecheces, se realizaba una programación a base de seleccionar las mejores películas de reprise. Selección y programación que realizaba Enrique Moreno, hijo de don Tomás. Se intentó reducir al mínimo los gastos, y así la cabina era llevada por otro hijo, José Vicente. Y todo el resto de los trabajos de administración y supervisión los llevaba el hijo mayor, Tomás. El más joven de los hijos, Rafael, por su edad, apenas participó de los aprietos de aquella época. Estamos viendo ahora una panorámica del anfiteatro o general con sus 800 butacas. Desde ella se ve la grandiosidad de la pantalla Miracle Mirror. El comienzo de la tercera y última etapa del Cine Liceo
vino dado por la constitución de la Sociedad Limitada Cinelam. Cinelam significaba Cines Liceo, Avenida y Montecarlo. Su constitución se debió básicamente al producirse el cambio de propiedad del Cine Montecarlo. La nueva propiedad, capitaneada por Francisco Silla Baixauli, buscó y provocó una serie de reuniones con los propietarios de los otros cines de Torrent, don Jesús Muñoz Mora por parte de la Avenida y don Tomás Moreno Mora por parte del Liceo. En dichas reuniones, realizadas durante el último trimestre del año 1960, se llegó a unos acuerdos básicos que permitieron posteriormente el que el letrado don Vicente Lerma Andreu redactara la escritura de constitución de Cinelam Sociedad Limitada, que se firmó el 21 de enero de 1961, previéndose para ella una duración de 15 años. La empresa Cinelam vino a unificar esfuerzos y básicamente a reducir gastos. Representaba una taquilla única en la cual se realizaban todos los ingresos y de la cual se pagaban todos los gastos. Sus socios eran los mismos propietarios de las salas y estas, a su vez, estaban arrendadas a Cinelam. Todo ello con las proporciones que se establecieron en las reuniones previas a su constitución. Los tres primeros administradores de Cinelam fueron don Tomás Moreno Mora por el Liceo, don Francisco Silla Baixauli por el Montecarlo y don Jesús Muñoz Mora por el Avenida. La administración y contabilidad se encargó a Tomás Moreno hijo y la programación a Francisco Muñoz. Estamos viendo ahora la enorme cabina del Cine Liceo, donde está el extraordinario equipo Western Company Ibérica, a 4 pistas magníficas, el mejor que entonces existía en el mercado. La unión que representaba Cinelam permitió básicamente abaratar los costes de las películas y los gastos de los días de proyección. Así se racionalizaron dichos desembolsos, lo cual permitió una correcta retribución a las inversiones y una tranquilidad en el desarrollo de la actividad que proyectaba las mismas películas que las salas de Valencia a precios mucho más asequibles. La voluntad unánime de seguir en la misma línea permitió una prórroga de Cinelam por 10 años más, es decir, hasta enero de 1987, lo cual contribuyó a conseguir los mejores años de la empresa, que fueron 1976 y 1977, siendo el más óptimo el 1978. Posteriormente, el año 1980 representó el comienzo de una crisis que culminó por insoportable el año 1983, teniendo como consecuencia el que voluntaria y unánimemente se diera fin a la empresa Cinelam a primeros del año 1984, es decir, a los 22 años de vida y 3 años antes del tiempo previsto. No sin antes haber tenido que permanecer cerrado el Cine Liceo por más de 6 meses y posteriormente el Cine Montecarlo. El último día de proyección del Cine Liceo fue el martes 1 de noviembre de 1983 con la película Sube y Baja de Cantinflas. Con la desaparición de Cinelam se cierra la historia del Cine Liceo como tal. El último espectáculo público que en él se realizó fue el sábado día 14 de abril de 1984 en un festival de tunas universitarias patrocinado por el Círculo Católico de Torrent en la celebración del 100 aniversario de su fundación. Don Tomás Moreno Mora quiso ofrecer a Torrent una construcción singular y así realizó el edificio Liceo, cuya grandiosidad y magnificencia hemos podido ver. Sirva el presente documental como filial y agradecido testimonio a nuestros padres, Tomás Moreno Mora y Concepción Planell Churtí.
Visión retrospectiva en la década de los 50, cuando se construyó el Cine Liceo. Nuestro padre, Tomás Moreno Mora. Este reportaje se realizó el 28 de mayo de 1984, séptimo aniversario de su fallecimiento. El texto, locución y composición de este recuerdo ha sido realizado por Tomás Moreno Planells.